Muy buenas tardes. Saludamos a los señores diputados y diputadas que se suman a esta comisión. Queremos ver lo de las actas ahora. Saludamos también a la secretaría, a nuestros asesores que nos acompañan y quienes televisan la reunión. Les saludamos aquí. Bueno, las actas de las sesiones 71 ordinaria y 72 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 73 ordinaria y 74 se ponen a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas. ¿No? O sea, está don Bernardo. No, sí, aquí nos arreglamos. Muy bien. Vamos a dar la palabra al señor secretario para la lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley de municipalidades y otros cuerpos legales para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Otro oficio también de su excelencia, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia, también con carácter de suma, para el despacho del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. En tercer lugar, proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Calisto, Aedo, Mellado, Don Cosme, Trisotti y de las diputadas señoras Astudillo y Pérez Doña Joana, y rehabilita la nacionalidad chilena a doña María Alexandra Slotter Juneman. En cuarto lugar, un proyecto de ley también de origen en moción de los diputados señores Oyarzo, Calisto, Pulgar, Rivas y Zafirio y de las diputadas señoras Astudillo, Pérez, doña Joana y Tello, que establece requisitos para las entidades privadas con o sin fines de lucro receptoras de fondos públicos. Luego un oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley de origen en mensaje que modifica la ley 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado y también modifica la ley 21.325 de migración y extranjería en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional. Un oficio de la Corte Suprema en respuesta a una solicitud de esta comisión, recabándole su parecer de conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política respecto a los proyectos de ley sobre probidad y transparencia municipal, específicamente con el texto del artículo 29 bis aprobado por esta comisión relativo al director de obras, perdón, el director de control. En séptimo lugar, un oficio del subsecretario de Justicia de carácter reservado en respuesta a una solicitud de esta comisión y que dice relación con el accionar en Chile de la organización Tren de Aragua. Se le despachó a los diputados, ¿verdad? No, ese sí. Sí, no lo pueden ir a ver. ¿Y el diputado lo pidió, no se acuerdan? No, de la comisión. Avisar. En octavo lugar, un correo electrónico del director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, señor Juan Pablo Ramaciotti, solicitando audiencia para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado, del cual di cuenta recientemente, que modifica la ley 4.330, relativo a la condición de refugiado, y otra solicitud similar de audiencia de parte de la jefa de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señora Rebeca Senalmor. Luego una invitación de la presidenta de ADI Protege, señora Sandra Ravena, pidiendo la participación de la presidenta de esta comisión o, en su defecto, de que en esta comisión designe para el seminario Encuentro 23 municipios que innovan contigo, que se realizará entre el 4 y el 6 de octubre próximo en Valparaíso,
seminario que será enfocado al municipalismo en Chile y las innovaciones municipales. Finalmente, un correo electrónico del jefe de gabinete del ministro de Secretaría General de la Presidencia, don Ignacio Soto, informando que por razones de agenda el titular de esa cartera, el ministro Elizalde, no podrá asistir a esta sesión de la Comisión de Gobierno Interior. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la lectura de la cuenta. No hay palabra. Solo me gustaría solicitar que quien pidió el oficio reservado que se le pueda avisar por parte de la secretaría que llegó, ¿ya? Para que lo consulte en secretaría, porque de lo contrario no va a tener acceso a él. Y yo había pedido a Marcela si es que podía revisar un oficio que me habían pedido por una ley del lobby, pero tenía relación con la comisión. Entonces, si lo podemos revisar de aquí a mañana, la otra comisión, para revisar si es que es pertinente, porque entiendo que tenía que ver con un proyecto de ley. Entonces, probablemente por error me lo mandaron a mí como, pero ellos querían exponer a la comisión, ¿ya? Para que se pueda revisar, señor secretario. Muy bien, señor Oyarzo, diputado. Gracias, presidenta. ¿Sobre la cuenta o quiere varios? Varios. Varios. Cerramos entonces la cuenta, varios. Gracias, presidenta. En reiteradas ocasiones hemos tenido la presencia del Contralor General acá en esta comisión, que han hecho una serie de propuestas en materia de transferencia de fondos públicos a entidades privadas con o sin fines de lucro. Hemos tomado sus recomendaciones y en el marco de nuestras atribuciones como parlamentarios, junto a la diputada Tello, a la diputada Astudillo y usted que es presidenta de esta comisión, generamos un proyecto de ley, boletín número 16.1213-06. Y ese proyecto de ley busca fijar una especie de ley marco para las transferencias y rendición de fondos. Entonces solicito que si podemos iniciar la discusión de este proyecto y ponerlo en tabla en esta comisión, que por cierto debe modificarse, perfeccionarse, tenemos que legislar, discutirlo. Creo que sería una respuesta eficiente a los problemas actuales que estamos viviendo como país. Y si tiene bien de aceptarlo, presidenta, ponerlo en tramitación, podríamos recibir al ministro de Hacienda, al Contralor de la República y comenzar una discusión. Y hay varios coautores de esta misma comisión que están de acuerdo con poner una ley marco para las transferencias públicas a privados. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. Diputado, la voluntad de esta comisión es comenzar ya a legislar. Ayer fue entregado el informe de la comisión, justamente que tiene por objeto entregar algunos lineamientos, consideraciones, sugerencias, propuestas en materia de probidad, transparencia en traspaso a privados y otros temas más. Entonces, nuestra idea era conocer de esta situación y luego ponernos a legislar. Ahora, si les parece, tomamos a bien. Nosotros tenemos 4 proyectos que estábamos revisando, algunos ya habíamos dado audiencia, de tratar de incorporar lo que dice el diputado, el proyecto que le sacó la firma a varios integrantes de esta comisión, de manera de sumarlo también a ese paquete de legislación que está propuesta, y son mociones parlamentarias. Qué bueno que se sepa. A esta comisión aún no ha llegado ninguna propuesta del Ejecutivo en materia de fundaciones, corporaciones, porque ellos estaban esperando la propuesta de esta comisión, ¿ya? Pero ahora ya no hay excusa, por eso tiene que ver con el punto 4 de la tabla, que hemos invitado también a justamente quien hizo de presidenta de la comisión asesora para que también nos exponga estas medidas. Muy bien, alguien, entonces acogemos su propuesta, diputado. Muchas gracias. Diputado Fuenzalida. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Quiero solicitar su oficio al director nacional de extranjería a fin de que pueda aclarar la solicitud de una solicitud de reunificación familiar, que es la número 56514763, ¿ya? Toda vez que se ingresó el 28 de abril, fue subsanada el 1 de junio y el plazo de 90 días para respuesta vence ahora, y por lo tanto esta gente que está solicitando esta reunificación familiar está preocupada al respecto, sobre todo si, mal no recuerdo, el director nacional señaló
que ahora con el sistema computacional se iban a acelerar este tipo de solicitudes. Entonces quería oficiar para que nos informe y ver en qué está topando el servicio respecto a este tema. Y lo otro también, como lo señalaba el diputado Oyarzo, solicité ver, se pueda poner en tabla un proyecto que presentamos y que dice relación con medidas para combatir lo que es el crimen organizado, Presidenta, porque no nos olvidemos que el crimen organizado sigue operando en nuestro país. Eh, de hecho, cuando uno revisa las estadísticas de los homicidios, siguen aumentando fuertemente y todos sabemos que los homicidios dicen relación con las únicas cifras respecto a las cuales se puede constatar la generación de este tipo de delitos. Los otros tenemos cifras negras que la gente ya prácticamente ni denuncia en algunos casos. Y por lo tanto es un proyecto de ley que está enfocado en el tema del crimen organizado, que es un tema que también es de toda relevancia para nuestro país y por lo tanto creo que tiene que tener la misma o más importancia de lo que son los temas de los convenios o fundaciones. Entonces también me gustaría que se pusiera en tabla, Presidenta, porque creo que es un proyecto de fácil despacho y que no estaba considerado en el proyecto de ley que se aprobó ayer respecto de la ley de compras públicas. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muy bien. Entonces también lo incorporamos dentro para que... ¿Tiene el número de boletín, diputado? Ya, se lo va a mandar a la secretaría. ¿Les parece? Entonces con eso tratamos de, sobre todo si son iniciativas de diputados integrantes de esta comisión que hemos seguido de manera bastante profunda estas materias. Hemos escuchado al Contralor, al Consejo para la Transparencia, Chile, a todos estos organismos que están vinculados a las distintas asociaciones municipales a propósito del otro proyecto de transparencia municipal. Entonces, ya esta comisión y además a la biblioteca, que, ojo, que yo le transmitía también a otras personas, incluso a gente del Ejecutivo, que la biblioteca de esta corporación ha trabajado en un levantamiento completo de todas las iniciativas que están en materia de transparencia, de probidad, de fundaciones, de lo que son los registros, ¿ya? Hizo un levantamiento de 23 iniciativas, ¿ya? Por lo tanto, hay un buen diagnóstico hecho por esta comisión. Así que incorporamos esa otra junto a la del diputado Yarzo, diputado también fue en salida. ¿Ya? Entonces cerramos los varios para ya escuchar a la... Perdón, diputado ¿De acuerdo Trisotti, entonces en enviar discúlpeme. el oficio al Servicio Nacional de Migración? Sí, y en cuanto a la solicitud, se acuerda remitir con la materia de reunificación familiar. Diputado Trisotti, disculpe. Muchas gracias, Presidenta. Creo que ya lo había solicitado en una oportunidad anterior, pero quería reafirmarlo. Em, Respecto de una visita o una solicitud de comparecencia más bien al subsecretario del Interior, respecto de los avances que se han tenido con el gobierno boliviano en materia migratoria. En las últimas semanas hemos visto una serie de acercamientos con el gobierno boliviano que lo está liderando, la verdad, el subsecretario y no el ministro de Relaciones Exteriores. Hace unos días atrás se suscribieron una serie de acuerdos en materias vinculadas a temas que han sido discutidos en esta comisión. Tengo entendido que en los próximos días va a viajar funcionarios de gobierno boliviano a Chile, específicamente a la ciudad de Iquique, para seguir conversando, pero la verdad no tenemos ningún tipo de antecedente respecto de cómo se ha avanzado en algunos puntos que han sido levantados en esta comisión. Por lo tanto, me gustaría si pudiéramos nuevamente solicitar e invitar al subsecretario para que nos pudiera dar cuenta de todos esos avances, Presidenta. Muy bien. Entonces tomamos el acuerdo de invitar al subsecretario por la materia que ha solicitado el diputado Trisotti. ¿Les parece? Se acuerda por unanimidad. Ya, muy bien. No hay más varios, entonces vamos a pasar al orden del día. Quiero expresarles que tanto el ministro Elizalde como también la ministra del Interior, que también habíamos invitado, se han excusado hoy día por distintos motivos. Sin embargo, nos han pedido que, si esta comisión lo estima, podamos invitarlo en otra oportunidad, sin perjuicio de que saludamos al subsecretario, estaba haciendo su anuncio acá, y justo, que la ministra Toá también ha dispuesto la participación en esta comisión también del subsecretario de Prevención del Delito,
Así que también le damos la bienvenida, ¿ya? Ahora, nosotros acordamos recibir a la directora ejecutiva de Chile Transparente, señora María Jara Quemada, para conocer en el contexto de agenda legislativa las propuestas de la Comisión Asesora en contra de la corrupción y la regulación del Estado en transferencias a privadas. Si bien la tenemos en el cuarto punto de tabla, ella nos ha pedido si podemos dejarla al inicio, ¿ya? Entonces, si les parece, para escucharla, dejamos, yo diría, máximo hasta las 4 y después nos quedamos con el subsecretario. ¿Les parece? Máximo, si terminamos antes, pero para que ella tenga un tiempo de exposición de unos 15 minutos, a lo menos, ¿ya? Y dejar unos 15 minutos también para preguntas y las respuestas, ¿ya? ¿Les parece? Entonces acordamos de esa manera y le damos la bienvenida, valoramos el trabajo que se ha entregado el día de ayer. Para nosotros, yo le expliqué ayer junto a la diputada Morales, que estuvimos presentes en el anuncio, ¿cierto?, la entrega de estas conclusiones, que para nosotros también son valiosas, sin perjuicio de otras que ya tenemos, como del Contralor, que nos entregó 8 medidas, como las mismas propuestas legislativas que ya tenemos, como el trabajo que hizo la biblioteca. Y por lo tanto, lo más probable es que muchas de esas iniciativas se traten en esta comisión, pero por eso era para nosotros también muy importante recibir esas propuestas, de manera de no dualizar un trabajo que pueda llevar el propio Ejecutivo también en ambas cámaras. Así que bienvenida, y le damos la palabra a señora María Jara Quemada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados presentes y agradecer la invitación. Esta es la primera presentación, además, que hago sobre el informe que presentamos ayer. Si es posible, voy a compartir pantalla. Le pido disculpas a la Secretaría por no haber enviado la presentación antes, pero como saben, esto se presentó hace... No, este no es. Este es de mis clases. A ver, espérense. Esto se presentó ayer al presidente de la República y por lo tanto está como recién salido del... Bueno, espera, ahora sí que sí. Ahí sí. Ahí nosotros lo vemos en pantalla, por si acaso. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Voy a tratar de pasar en el más breve tiempo porque son 46 propuestas y les comento que ustedes van a ver algunas que están destacadas en color rojo, y eso es porque son medidas que nosotros creemos que son legislativas, entonces por lo tanto son de mayor relevancia para esta comisión que aquellas que puedan ser de gestión o administrativas que deberán estar a cargo del gobierno y el Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales y municipales en su caso. Espérense, partí de atrás para adelante, pero acá. Entonces, bueno, como ustedes saben, este informe de 46 recomendaciones se presentó ayer al presidente de la República. Esta comisión asesora fue creada a raíz del primer caso de Democracia Viva, pero con los tiempos y las semanas que fueron corriendo, fueron apareciendo otras investigaciones y casos que también fueron considerados al momento de nosotros realizar este diagnóstico y estas propuestas. Se anunció el día 3 de julio y nosotros empezamos a funcionar de manera preliminar el 7 de julio hasta que el decreto que creaba la comisión fue tomado a razón, y la labor se extendió por 45 días consecutivos, venciendo este sábado 26 de agosto. Nosotros trabajamos 45 días, fue integrada por 5 personas, fue presidida por mí, y también la integraron Janet von Folfertorf, Francisco Agüero, Ignacio Darrázaval y Ramiro Mendoza. Tuvimos alrededor de 30 sesiones ordinarias y extraordinarias. Participaron 42 expositores, personas de la academia, de autoridades, fue también el Contralor General de la República, el Servicio de Impuesto Interno, de la UAP, del Consejo de Defensa del Estado, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras, Carolina Leitao, la alcaldesa de la Asociación Chilena de Municipios, la OCDE también nos presentó a sociedad civil, y recibimos 58 propuestas ciudadanas a través de un canal que abrimos para estos efectos. Nosotros hicimos algunas de las propuestas que se pueden ver acá, que creo que van a ser relevantes para consideración de ustedes, y entiendo que algunos de estos ya están en algunos proyectos de ley que ustedes señalaban. De hecho, nosotros también revisamos ese documento de la Biblioteca del Congreso y distintas iniciativas que eran previas a estos casos y también varias con posterioridad a los casos. Como pueden ver ahí, una ley general de transferencias, que me voy a referir ahora a ella en un poquito más de detalle.
ampliar la cobertura del sistema de rendición electrónica de cuentas, SISREC, que es el que cuenta la Contraloría y que el Contralor nos señaló a nosotros que tenían la capacidad para poder ampliar la cobertura a distintas transferencias, crear un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas de Chile. Este es un anuncio que ya había hecho el gobierno y que además a nuestro juicio se relaciona no solo con esta temática, pero también para combatir de una manera más eficaz el crimen organizado, por ejemplo, y el lavado de activos. Medidas de transparencia activa sobre instituciones privadas sin fines de lucro. Sabemos que también hay parte de estas propuestas que ya han hecho algunos parlamentarios y parlamentarias en sus proyectos de ley, y fortalecer y dar mayor autonomía al sistema de auditoría interna. Nosotros dividimos nuestro informe, hicimos primero un análisis de la situación actual y de un diagnóstico con brechas y luego propuestas en 6 temáticas que voy a ir abordando. La primera es la tipología y clasificación de las instituciones privadas sin fines de lucro. En este sentido, nosotros sabíamos que quedaba fuera de nuestro foco, pero igual había una preocupación aplicable a entidades religiosas que, si bien son corporaciones de derecho público, creemos que también se debería hacer un estudio y análisis de algunas medidas de transparencia también que pudiera, y rendición de cuentas que se han adoptado en otros países y que no vulnere de ningún modo la libertad de culto. Entonces, esa es una propuesta. Luego hicimos una pequeña clasificación de las instituciones privadas sin fines de lucro. Tomamos ciertas bandas que utiliza el servicio de impuestos internos y que creíamos que podía ser útil, pero esto obviamente es algo que ponemos a disposición y creemos que se puede tomar otras medidas para la clasificación, pero creemos que es importante porque sabemos que muchas de las organizaciones de la sociedad civil que existen son más bien pequeñas, tienen pocos ingresos y por lo tanto pocas capacidades internas, y que obviamente las exigencias legales o de rendición de cuentas o de transparencia que se les puede hacer es distinta que aquellas que son más bien medianas o grandes. Por lo tanto, según esos montos de ingresos anuales, nosotros hicimos esta clasificación. Y también una brecha que detectamos es que hay diversas regulaciones dispersas que complejizan también tanto la situación para el Estado a la hora de tomar decisiones en esta relación, como también a las propias instituciones privadas sin fines de lucro. Por lo tanto, creíamos que debiera haber una unificación de todos los cuerpos normativos en una sola regulación, idealmente a través de una nueva regulación, pero también entendiendo que podrían haber otras medidas que adoptar, como por ejemplo unificar quizás a través de decretos con fuerza de ley distintos cuerpos normativos. En las medidas sobre formas de relacionamiento de estas instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, la verdad es que esta es una de las áreas también más extensas junto con la última, y nosotros una de las propuestas que hacemos, y entiendo que va en la línea de lo que señalaba el diputado Yerso recientemente, es generar una ley general de transferencias, que creemos que tiene que ser los estándares mínimos y supletorios para todas las transferencias del Estado que no comprendan compras públicas, porque eso ya sabemos que tiene su propia regulación. Sabemos que hay leyes especiales como las subvenciones en educación, como las transferencias que se hacen a organismos de servicios de mejor niñez, los que reemplazan al Sename y que ya tienen sus propias regulaciones. Por lo tanto, creemos que cuando hay leyes especiales, obviamente aplican ellas, pero que debería haber un mínimo común a toda transferencia, ya sea del gobierno central, de gobiernos regionales o de municipios, y que tengan algunos requisitos como concursabilidad como regla general y deberes de fundamentación cuando se realizan asignaciones directas. Las excepciones de asignación directa deberían de haber ciertos criterios en la ley para cuando se puedan establecer, que sean similares, por ejemplo, a lo que hoy en día hay en compras públicas, donde el proyecto de ley que está en comisión mixta establece ya ciertos estándares, avanza en ciertos estándares. Entonces creemos que ahí ya se ha avanzado en eso y por lo tanto puede servir de inspiración para las asignaciones directas. Que hayan criterios para asignar recursos, tales como años de experiencia, sellos de integridad, conducta anterior, etc. Asegurar pagos parcializados asociados a hitos y con rendiciones de cuentas. Incorporar rendiciones de cuentas técnicas, reglas de transparencia, criterios de supervisión, normas de término anticipado, normas de restitución, normas y formatos de rendición de cuentas. Establecer garantía obligatoria por sobre ciertos montos, puede ser asimilable a la regla establecida actualmente para compras públicas. En caso de asignaciones directas, que ya señalábamos que debieran ser excepcionales, establecer mecanismos más intensos de publicidad y difusión, incluir un plazo máximo para que el Estado o servicios públicos se pronuncien sobre las rendiciones de cuentas. Nosotros proponemos 90 días, pero obviamente
pueden ser otro plazo. Es importante en el fondo darle certeza también a las instituciones privadas sin fines de lucro de que se van a pronunciar sobre sus rendiciones de cuentas y establecer reglas de transparencia en caso de subcontratación y prohibiciones en determinados casos. Hemos visto ya algunas investigaciones que están mostrando que habrían casos donde las contrataciones se hacían a personas relacionadas o a empresas de los mismos directores o gerentes o dueños o controladores de estas instituciones privadas sin fines de lucro. Sabemos que esto va a requerir un tiempo, tiene que tener una discusión en el Congreso y por lo tanto nosotros proponemos que en el intertanto que esta norma no entre a regir, las instrucciones del Ministerio de Hacienda, que ya sabemos que fueron actualizadas recientemente, contemplen también este contenido mínimo que nosotros proponemos para que rija en el intertanto mientras esta ley se aprueba. Por otro lado, nosotros creemos que debieran fortalecerse o crearse una oficina presupuestaria única como servicio común a ambas cámaras en el Congreso Nacional que pueda procesar toda la información que viene de las glosas de información del Ejecutivo o también las informaciones sobre transferencia que pueda generar información para la Cámara de Diputadas y Diputados para su ejercicio de la labor fiscalizadora de los actos de gobierno, pero también en el momento de discusión de leyes y de la ley de presupuesto, por ejemplo, si bien hay dos oficinas que podrían, en el fondo, tener esta función en ambas cámaras, creemos que debiera o generarse una común o fortalecerse, pero que tengan roles complementarios, en el fondo que no dupliquen las labores en ambas cámaras. Creemos que es muy importante que el Congreso pueda discutir con información y procesar la información en igualdad de condiciones con el Poder Ejecutivo para ejercer su labor de una manera, yo creo que una manera más complementaria también y como contraparte del Ejecutivo. Creemos también que la regulación de glosas es importante, que se establezcan ciertas limitaciones. Las glosas deben ser excepcionales en general y no deben contradecir las normas generales o el texto de la ley de presupuesto. También creemos que no debieran haber asignaciones directas a instituciones privadas sin fines de lucro con nombre y apellido a través de glosas, a menos que sean aquellas en las cuales participa el Estado, como por ejemplo ocurre con el GAM, con el MIM, con Integra, que en el fondo son instituciones privadas sin fines de lucro en las cuales el Estado participa. Por lo tanto, creemos que ahí hay una figura distinta que otras organizaciones sin fines de lucro y creemos que tiene que haber una racionalización también de las glosas que muchas veces se ha ido aumentando la cantidad de glosas y eso dificulta no solo el seguimiento de la ciudadanía, sino que también a veces se van creando muchas excepciones a la norma general. Las otras que están ahí en general son medidas más bien de gestión o administrativas y por eso no las destaco, pero es para que también ustedes tengan presente esas propuestas. Hay otras que también aquí son de gestión y tienen que ver con más bien la función del gobierno o del Poder Ejecutivo. Nosotros, por ejemplo, vimos que efectivamente no hay claridad del monto de transferencias que hace el Estado a las instituciones privadas sin fines de lucro. Y esto es porque ustedes saben mejor que yo cómo funciona la ley de presupuesto, pero muchas veces se establece transferencias a sector público, pero luego en la glosa se establece que eso también podría ir a instituciones privadas sin fines de lucro. Y eso ha pasado con transferencias de gobiernos regionales que en teoría van a municipios, pero que a veces ingresan a instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces no hay de verdad un monto exacto sobre cuántas transferencias van al Estado, y eso sería importante que en el fondo hubiera mucho más claridad también a través del clasificador presupuestario de esta información, y creemos en el fondo que debiera haber una mayor reflexión también sobre barreras de entrada que puede haber en colaboración de privados en estas funciones tan relevantes con el Estado. Sobre transparencia en organismos del Estado y registros relevantes, dentro de las brechas que nosotros detectamos, creemos que efectivamente hay diversidad de registros, hay múltiples registros, cada ley a veces o cada reforma o programa a veces va creando distintos registros. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda con toda esta crisis ha creado o ha anunciado la creación de un nuevo registro y nosotros creemos que debemos quizás reducir el número de registros, aunar criterios, que estos registros tengan la información que sea interoperable. Y también hay que modernizar muchos registros. Por ejemplo, el registro de colaboradores del Estado, que fue creado a través de una ley del año 2003, la verdad es que falta modernización y falta que haya información mucho más completa. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que deberán haber al menos 4 registros que sean interoperables. Uno, que tiene que ver con las personas jurídicas sin fines de lucro, que en el fondo tengamos ahí toda la información sobre quiénes son estas personas jurídicas sin fines de lucro,
primero que todas tengan root. Hoy en día eso no hay certeza de que todas tengan root. Si no hacen inicio de actividad en servicio de puesto interno, no necesariamente van a tener root. Y creemos que es clave que apenas se les dé la existencia tengan root, porque sabemos que ese es lo que nos permite seguir, por así decirlo, como el ADN de estas y no otro. Que tengamos información sobre quiénes son, el domicilio, año de creación, misión y objetivo, antecedente del directorio, la vigencia real del directorio y representación legal y los estatutos. Que esta información esté actualizada. Hoy en día se generan estas obligaciones para las instituciones privadas sin fines de lucro, pero si es que no se cumple con la obligación de mandar anualmente al Ministerio de Justicia la información, no pasa nada. Nosotros creemos que si no se cumple en un par de años o meses, si se atrasa esta obligación, se debiera perder al menos la vigencia porque da a entender que no se está activa y no se está cumpliendo con las obligaciones. Segundo, que haya un portal de información sobre transferencia de los recursos públicos. Debiera haber un portal que ya pueda estar colgado en Chile Compra o pueda ser algo homólogo a Chile Compra, donde esté toda la oferta programática, por así decirlo, y todas las transferencias se generan ahí, pero también podamos hacer seguimiento a las rendiciones, a cómo ha sido el comportamiento de estas instituciones privadas sin fines de lucro, qué actividades han realizado, etc. Ampliar la cobertura, como ya les comentaba, del sistema de rendición electrónico de cuentas, el SISREC, y crear un registro nacional de beneficiarios de personas jurídicas en Chile, que esto va más allá de lo que es las instituciones privadas sin fines de lucro. Esto es algo que debiera efectivamente aplicar para todas aquellas personas jurídicas que operan o que están instaladas en nuestro país. Como yo les decía, esto va más allá de solo la transparencia y la rendición de cuentas de estas instituciones que son tan clave, pero también para combatir el lavado de activos, el crimen organizado, hay un sinnúmero de organizaciones internacionales que han hecho recomendaciones en esta materia y nosotros no estamos en el fondo al día con esto, por lo tanto creemos que es importante que se cree este registro. Se está planteando que esté en posesión del Servicio de Puesto Interno, pero es muy importante que este registro pueda acceder otras entidades públicas a él, como la UAF, como Contraloría General de la República, como el Ministerio Público, para ejercer sus propias labores y que parte, además de esta información, también sea accesible a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Quizás, en el fondo, si se quiere profundizar en esta materia, yo encantada puedo brindarles más información sobre esto. Hay ejemplos muy virtuosos en el extranjero, por ejemplo en el Reino Unido, donde se han hecho estudios de que además esto dinamiza la economía, por lo tanto tiene muchísimos beneficios en esta materia. Sobre transparencia activa, y aquí también creo que va de la mano con otros proyectos de ley que ya se habían presentado, obligaciones de transparencia activa para las instituciones privadas sin fines de lucro. Nosotros lo proponemos para aquellas que tengan ingresos anuales superiores a 2.400 UF al año, que está alrededor de los 86 millones de pesos, aunque sabemos que en general hoy en día poder colgar información en los sitios web no es una barrera muy alta, pero bueno, entendemos que hay muchas organizaciones muy pequeñas donde muchas personas lo que hacen es dedicarle horas de voluntariado, que no es que trabajen en ellas, como pueden ser organizaciones más bien vecinales, y por lo tanto tampoco queremos generarle una sobrecarga, pero creemos que tienen que haber antecedentes básicos para saber quiénes son estas organizaciones, quiénes están detrás, el gobierno corporativo, quién es el directorio, si hay personas políticamente expuestas, ojalá que hayan ciertas declaraciones de interés, quizás no tan exhaustivas como las que tienen que hacer autoridades y funcionarios y funcionarias, actividades como las memorias, audiencias por lobby también, porque esa es la manera también de ver si tienen trayectoria y le va a permitir a las mismas entidades públicas tomar mejores decisiones también a la hora de asignar transferencias a estas actividades y financiamiento y gestión financiera, o sea, poder tener información, y esto vimos experiencia comparada, poder tener información sobre, bueno, de dónde provienen los ingresos, de donaciones, de aportes sociales, de transferencias del Estado, de cooperación internacional, las rendiciones de cuentas que hayan realizado, pagos a directores en su caso, nómina de donantes, etcétera. Y también creemos que es importante fortalecer la normativa de lobby. Acá estaba la presidenta hablando precisamente de solicitudes que habían recibido por esta ley. Hoy en día hay muchas formas de comunicación y de contacto con las autoridades que queda fuera del registro y creemos que es muy importante que efectivamente para tener una relación más virtuosa y de mayor transparencia y rendición de cuentas, que efectivamente se fortalezcan las normativas del lobby. Sobre el gobierno corporativo, nosotros hicimos una distinción.
hay, como le señalaba yo, instituciones privadas sin fines de lucro en las que participa el Estado, que el Estado, por ejemplo, nombra a las personas que están en el directorio, que tienen principalmente financiamiento del Estado. Estas organizaciones, por ejemplo, las que estaban al alero de la Dirección Socioeconómica o la Oficina de la Primera Dama, y que hoy en día están siendo traspasadas a ministerios sectoriales, a raíz de situaciones previas, como por ejemplo el caso Cabal, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya hubo avances de que ellas empiezan a aplicar transparencia activa proactivamente, las medidas de la ley de transparencia, y también a muchas de ellas empiezan a aplicar también la ley de lobby, pero nosotros también creemos que se debe fortalecer el gobierno corporativo de estas. ¿Por qué? Porque lo que hay que garantizar es que las personas que integran a este gobierno corporativo, el directorio o la dirección ejecutiva, tienen efectivamente las competencias y no son personas que en el fondo son de tal partido político o participaron en la campaña o tienen una relación de amistad con alguien. Nosotros en el fondo queremos profesionalizar, garantizar la profesionalidad, y por eso creemos que debieran ser nombradas el directorio por alta dirección pública o concursos, porque entendemos también que, por ejemplo, en el caso de las corporaciones municipales, puede ser en el fondo muy costoso hacerlo por alta dirección pública, pero sí por concurso de antecedentes abiertos y competitivos para en el fondo garantizar la profesionalidad de ellas. También creemos que tienen que haber medidas acordes de integridad, medidas adecuadas de prevención de conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades para garantizar esto, y creemos que es importante que también se trate de garantizarse esta estabilidad de la implementación que ejercen estas organizaciones a pesar de los ciclos políticos. Tratar de, en el fondo, que mantengan en el fondo cierta estabilidad a pesar de los cambios en los ciclos políticos. Hay una medida que hoy en día la ley prohíbe que los directores y directoras de instituciones privadas sin fines de lucro reciban dieta, reciban remuneración, a menos que presten servicios a la institución. Nosotros creemos que esta prohibición se podría eliminar y se podría dejar voluntario, que haya una voluntariedad respecto a las instituciones privadas sin fines de lucro, porque eso también a veces puede permitir en instituciones muy grandes que los y las directores puedan de verdad dedicarle más tiempo a estas organizaciones, cumplir con este rol, y también que sea más adecuado a la responsabilidad que tienen y mantener un mayor control sobre lo que ocurre en estas instituciones privadas sin fines de lucro. Obviamente lo dejamos como voluntario porque sabemos que hay algunas que no tienen capacidad de generar este pago, y que esta voluntariedad también que tienen estas personas hacia estas organizaciones es una manera también de participar en ellas, y creemos que en el fondo no cabe establecer esa barrera y que debiera haber transparencia también sobre esta dieta. Sobre control, infracciones y sanción, también es una de las que tiene mayor medidas legislativas y que tiene también parte de las mayores medidas. Nosotros creemos que se debería eliminar el rango de 7.000 UTMs de la inversión o de las transferencias que pueden hacer los gobernadores o las gobernadoras regionales sin pasar por autorización del Consejo Regional. Nosotros hacemos una propuesta que se disminuya a 500 UTM, pero que en todo caso, aunque sea de $1, nosotros creemos que tiene que informarse sobre estas inversiones y transferencias al Consejo Regional. No necesariamente en todo caso pedirse autorización, pero siempre informarse. Y creemos también que en general esta obligación debería extenderse también a los municipios donde todo tipo de transferencia e inversión y decisión que tomen alcaldes y alcaldesas deban informar al Consejo Comunal. Por ejemplo, cuando hay transferencias que vienen desde los gobiernos regionales a los municipios, para que no haya una duplicación contable, estas ingresan como transferencia extra presupuestaria y muchas veces quedan al arbitrio o a la discrecionalidad de los alcaldes o alcaldesas de turno transferir también luego esto a terceras organizaciones, y muchas veces esto no se comunica adecuadamente a los consejos comunales. Por eso creemos que siempre debiera haber al menos un deber de información. Creemos, y esto es una propuesta que viene también de la Comisión Engel y que también ha hecho el Contralor General de la República, que se debe dar la legitimación activa a Contraloría para que envíe los antecedentes en caso de que determine que hayan infracciones a la probidad de gobernadores regionales o alcaldes y alcaldesas directamente al Tribunal Electoral Regional, para que sea este el que determine si es que aquellas infracciones, a través de los procedimientos adecuados que hoy en día ya se contemplan, pudieran gatillar ciertas sanciones.
Hoy en día, como ustedes saben, esto solo lo puede hacer el Consejo Comunal o el Consejo Regional con un mínimo quórum, y muchas veces ocurre que esto no se gatilla más bien por temas políticos. Nosotros creemos que esto debiera, para hacer efectiva la responsabilidad de gobernadoras regionales y alcaldes administrativas, debiera en el fondo esto también ser mandado inmediatamente por Contraloría. Creemos también que debieran haber oficiales de cumplimiento de integridad en los órganos de administración del Estado. Es algo en lo cual se ha avanzado en el sector privado, pero el sector privado ha avanzado esto porque las reglas que tenía el sector público sobre muchas materias de integridad han ido traspasándose al sector privado, y el sector privado quizás se ha adaptado más rápido y ha generado oficiales de cumplimiento que están a cargo de recibir las denuncias. Por ejemplo, el Congreso acaba de despachar, y se publicó la semana pasada, el nuevo estatuto de denunciante dentro del sector público, dentro de la administración del Estado. Se va a crear nuevos canales de denuncia dentro de Contraloría, y que va a estar comunicado con los servicios públicos, y creemos que deberá haber oficiales de cumplimiento que tengan una cierta autonomía y una cierta capacidad de gestionar estas denuncias y poder hacer las investigaciones al interior de los órganos de la administración del Estado, porque lo que hay que hacer es fortalecer también la auditoría interna, y en ese sentido nosotros creemos que se tiene que fortalecer el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno por ley, que esté integrado por personas nombradas, que sean externas al gobierno de turno, que sean personas que tienen las competencias, las capacidades, que vengan por alta dirección pública, que reciban dieta por sesiones, y que esto también vaya de la mano con fortalecer a los auditores y auditoras internas, que tengan que tener un perfil determinado, que sean nombrados especialmente los auditores ministeriales por concurso público, oyendo al Consejo de Auditoría General, que si son desvinculados también tenga que ser de manera fundamentada, oyendo al Consejo de Auditoría General, o sea, de gobierno, y que también pudieran ir a reclamar ante Contraloría General de la República, porque los auditores y auditoras internas tienen que tener cierta autonomía de la autoridad de turno para ejercer adecuadamente su rol. Y lo que nosotros queremos es tratar de prevenir que se cometan irregularidades antes de que lleguemos a ella y ya lleguemos a la sanción. Y por último, nosotros creemos que hay que modificar las reglas para la constitución de corporaciones o fundaciones estatales. Hoy en día se pueden crear las corporaciones y fundaciones ante los municipios, y cuando las crean los propios municipios, los gobiernos regionales, nosotros creemos que ese procedimiento debería realizarse ante el Ministerio de Justicia para que no se sea juez y parte en la propia creación de estas instituciones, y creemos que se debe prohibir la constitución o el control indirecto de organizaciones comunitarias funcionales por parte de los municipios. Esto es algo que ya vimos que ha generado casos de corrupción que están en investigación en el municipio de Vitacura. El municipio de Vitacura ha tratado de disolver estas organizaciones comunitarias funcionales y llevarlas a el propio municipio o a las corporaciones municipales, pero esto es una vulneración del espíritu de la ley. La ley establece que en el directorio no pueden participar directivos del municipio o alcaldes o alcaldesas, y si finalmente igual los crean y los controlan de manera indirecta, nosotros creemos que no se está cumpliendo con la finalidad de estas organizaciones comunitarias funcionales, que tienen que ser autónomas e independientes, y que además se están eludiendo muchos otros controles y rendiciones de cuentas que tienen que tener el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, nosotros creemos que eso se tiene que prohibir y podría ser claramente fiscalizado por la Contraloría. Si bien Contraloría hoy en día ya lo hace, creemos que se tiene que establecer de manera legal la facultad de controlar a las instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de fondos públicos respecto a dichos fondos. Creemos también que tiene que haber un catálogo proporcional de sanciones a las personas jurídicas. Hoy en día solo se contempla la cancelación de la personalidad jurídica, y como es una medida de última ratio, generalmente es excepcionalísima, pero pueden haber distintos tipos de conductas que ameriten multa, que ameriten quizás suspensión de la personalidad jurídica, o que se suspenda en algún momento que puedan recibir fondos públicos, pero en el fondo que no sea el todo o nada, que eso es lo que ya nos preocupa, tal como se ha hecho con el Estatuto de Protección a Denunciantes dentro de la Administración del Estado. Creemos que se podría tratar de extender esa protección a personas que trabajan en instituciones privadas sin fines de lucro y que puedan denunciar estos ilícitos, especialmente cuando se reciben fondos públicos. Y también pensamos que podrían haber recompensa a quien denuncia. Nosotros tenemos ya eso en la Comisión de Mercado Financiero. Se ha propuesto también respecto del Servicio de Puesto Interno, pero podría haber una recompensa que pueda ser una proporción de la multa para aquellos que colaboren con el buen resguardo de los recursos públicos.
Creemos que si le vamos a establecer muchas más medidas de transparencia activa, hay que fortalecer el gobierno corporativo, la institucionalidad, el Consejo para la Transparencia, transitando, como se hizo, por ejemplo, con el Tribunal de Libre Competencia, a un sistema de dedicación preferente y de dedicación exclusiva, al menos de su presidencia, sanciones penales proporcionales y adecuadas a las irregularidades en el mal uso de recursos públicos y transferencia. Aquí nosotros vimos el modelo de la Ley de Delitos Económicos que acaba de ser aprobada recientemente por el Congreso, donde efectivamente se estableció que para los delitos económicos debiera haber una sanción efectiva, y creemos que aquí se podría analizar aplicar algo similar, porque en general estos delitos se cometen por primera vez. O sea, siempre hay irreprochable conducta anterior en general. Esto es algo que se ha estudiado en el análisis comparado, que por ejemplo personas como Mauricio Duce y Cristian Riego lo han estudiado también, y por lo tanto se podría plantear ver para este tipo de delitos tanto para los funcionarios, funcionarias, autoridades, como para los privados que mal utilizan los recursos públicos, algo similar a lo que se ha hecho con la Ley de Delito Económico. Y finalmente, nosotros creemos que al menos para la contratación y las transferencias debieran de extenderse las normas de inhabilidades e incompatibilidades para relaciones de parejas no formalizadas e hijos en común. Acá hay normas que ya se aplican por ejemplo, en la Ley de Violencia Intrafamiliar, porque hemos visto que muchas veces se termina eludiendo las obligaciones legales, donde se busca que el espíritu de la ley es el mismo. Claramente hay un conflicto de interés cuando hay un vínculo sentimental estable, aunque no esté legalizado a través del acuerdo de unión civil o del matrimonio civil, y también con hijos en común, y muchas veces eso se elude, y nosotros creemos que el conflicto de interés existe y por lo tanto las normas legales debieran también considerarlo. Finalmente, esta es una medida que es más bien dirigida al presidente de la República, pero nosotros creemos que se tiene que hacer seguimiento y rendición de cuentas tanto al Congreso como a la ciudadanía en general de las propuestas y recomendaciones de comisiones asesoras como las que participé y me tocó presidir, porque creemos que, dado que es el gobierno el que se compromete con esto, debiera también hacer seguimiento y rendición de cuentas a las propuestas y recomendaciones. Eso sería todo. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta, y espero no haberme extendido demasiado, pero como son 46 propuestas, quería tratar de abarcarlas casi todas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señora María Jara Quemada. Estamos también con Valeria, quien también fue secretaria ejecutiva de dicha comisión, así que también creo que es positivo que además ella permanentemente está acá. Estamos legislando mucho esta materia, así que creo que también va a ser un acercamiento a poder analizar estas propuestas, pero por sobre todo canalizar muchas de ellas. Como bien usted dice, esta comisión fue la que sacó también, fue el estatuto del denunciante, la delación compensada, trabajamos junto a Constitución, y creemos que fue una buena ley, así que queremos sacar muchas de esas leyes. Le hemos transmitido también al gobierno que más allá de las iniciativas que ya están en trámite, como Transparencia 2.0, 3.0, ¿cierto?, que está en el Senado, u otras, las nuevas puedan ser parte de una agenda que podamos trabajarlas desde acá, ya que llevamos una expertise en la materia y creemos que sería mucho más eficiente. Voy a ¿Quién solicita las palabras? ¿Hay alguna palabra? Mientras me voy a inscribir yo, si les parece. Diputado Yarzo, o usted primero ya. No, Mire, tengo algunas dudas ya. Usted plantea, por ejemplo, una rebaja de la discrecionalidad que tienen hoy día los gobernadores. ¿Ustedes no abordaron eliminar esa discrecionalidad, por ejemplo? Una consulta. Usted habla de las glosas que se pueda, porque ayer yo le escuché que también se hacía una crítica, o más que crítica, que se le exigía al Ministerio de Hacienda que tenía que tener un rol mucho más preponderante en materia de la eficiencia, eficacia y la pertinencia del gasto público. No lo dicen ustedes, pero es algo que yo al menos he venido dando vuelta, porque ¿quién de todos estos órganos que participan en la hiperdepartamentalización del Estado define que sea pertinente el gasto? O sea, para limpiar bancas, para posiblemente trabajar en materia de temas que hoy día, en materia de la situación que tiene nuestro país económica, ¿quién pone el coto de eso? Yo creo que quizás eso me falta, si es que ustedes lo pudieron abordar.
lo de la oficina parlamentaria, solo señalarle que ya existe esa oficina de seguimiento, información y fiscalización, está a cargo de Rodrigo Ruiz y la lleva justamente ambas y se llama Oficina Parlamentaria de Seguimiento en estas materias. Y usted habló de un registro de bases, de 4 bases. Nosotros hemos hablado de un registro único para transferencia. Entonces usted habló de 4 tipos. Yo no sé si están detalladas esas o porque nosotros también con la biblioteca hemos revisado los registros y hay muchos registros, pero no hay ni uno que tiene la obligación de mantener, no es el institucional. Entonces creo que ahí también nos hace conversar el tema de los registros. Por ahí me quedo y agradezco su exposición. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diputado Kaiser y diputado Oyarzo. Oyarzo, perdón, vamos de aquí para allá. Oyarzo, Kaiser y diputado después Mellado, no, el primero, el diputado Becker. Diputado Becker y después Mellado, para que no me enrede. Gracias. Por ahí nos quedamos, ¿ya? Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, por su intermedio, agradecer a la señora María Jara Quemada su exposición. Yo tengo una duda sobre la auditoría de gobierno. Yo creo que esa institucionalidad hay que darle más fuerza y a la vez a los auditores internos ministeriales. Yo creo que, y estoy hablando acá como contador auditor, como auditor profesionalmente hablando, creo que falta darle más institucionalidad a la auditoría gubernamental. Falta también, porque me llama mucho la atención la autonomía que tienen los auditores ministeriales y que no esté conectado ni con el CAI, ni con Contraloría, no haya una supervisión directa, o por lo menos eso es lo que se ve en el caso de convenio. Entonces me gustaría, si nos puede, en breve y corto plazo, dar cuáles son las sugerencias de parte de esta comisión experta sobre la institucionalidad de la auditoría gubernamental. Esa es la pregunta precisa que quiero hacer. Muchas gracias. Muy bien, ¿le parece? Entonces tomamos las preguntas y usted después se pronuncia en torno a ellas. Diputado Kaiser. Muchas gracias, presidenta. Ha quedado en evidencia, tengo la impresión en el último tiempo, de que la idea de transformar las gobernaciones en un órgano autónomo de ejecución presupuestaria no ha sido la mejor, no ha tenido el rendimiento que uno habría esperado de un órgano de ese tipo. Mi pregunta va en dirección a si eso todavía es corregible o sería mejor volver al sistema original, un sistema que efectivamente permitía una verticalidad de control dentro del Estado, también de los gastos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Diputado Becker. Gracias, presidenta. La verdad es que tomo parte de las palabras del diputado Kaiser porque yo no tengo tanta experiencia como tienen los diputados de la mesa en este tema, pero me parece francamente de que ha quedado al descubierto una suerte de mal manejo de los recursos por parte de los gobernadores. Y en ese sentido, creo que deberíamos volver atrás y probablemente iniciar este proceso de entregar discrecionalidad a los gobernadores con más, en la medida que las propias gobernaciones vayan creciendo en cuanto al conocimiento y el trabajo que se desarrolla en ellas, porque hoy día tenemos lo que ha ocurrido en el Biobío, hasta donde tengo antecedentes, por ejemplo, en que el gobernador se tomó la libertad de acción de poder entregar recursos a total libertad sin haber tomado siquiera conocimiento los 28 consejeros regionales que tiene el Biobío, que entre paréntesis, con mucho cariño, 28 consejeros me parece ya un exceso. No así, por ejemplo, la región de la Araucanía, donde el gobernador, aunque los recursos en algunos casos no me parece que estén del todo bien entregados, pero por lo menos los consejeros regionales sí tomaron conocimiento. En ese caso son 20 consejeros regionales. También me parece un exceso, entre paréntesis, pero... Es por la población. Sí, es por población, pero la verdad es que
habría que hacer un análisis de lo que hoy día están percibiendo probablemente y cómo se estructura eso, cuáles son las verdaderas responsabilidades y trabajos que desarrollan los consejeros regionales. Pero en ese sentido yo creo que habría que retrotraer un poco esto y llevarlo a que los gobernadores, aunque obviamente para uno que es de regiones le gusta la idea de una gobernación fuerte entregando recursos directos a las entidades de la región, pero de esta forma, como lo hemos visto este último tiempo, obviamente a mí me parece que estamos en el camino absolutamente equivocado. Yo espero que podamos tomar algunas medidas, y por ahí viene la pregunta a la señora María Jara Quemada, en el sentido de que si será posible o cómo lo ven por parte de esta comisión, o cómo ven el ambiente en el Ejecutivo en cuanto a poder volver atrás en parte y hacer que esto se gestione con mayor control y firmeza, porque al parecer da la impresión de que especialmente a personas que no han tenido el manejo de recursos, cuando ven recursos se entusiasman con los mismos, y aunque no les pertenezcan, hacen mal uso de ellos, digamos, y así lo hemos visto con las entidades que, bueno, la primera que reventó este tema, donde obviamente las personas son personas en general bastante jóvenes, no digo que la juventud se quiera apropiar de los recursos del Estado, pero en general se producen ese tipo de situaciones. Yo espero que esto sea un volver a pensar los gobiernos regionales, volver a pensar la forma en cómo la Contraloría actúa, cómo actúan las unidades de control de los municipios, cómo hay unidades de control, como las tiene entiendo aquí la propia Cámara de Diputados, en el sentido que hay una unidad que permanentemente está haciendo fiscalizaciones de los recursos que utilizan los diputados. Bueno, espero que no se encuentre con novedades con nadie de los diputados, pero sí se están haciendo fiscalizaciones y controles, y en ese sentido creo que es importante hacerlo, porque a la larga sabemos que falta mucho para que nos destaquemos como país, como un país probo y que maneja los recursos fiscales en buena forma. Gracias, presidenta. Muy bien, gracias, diputado Becker. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, por su intermedio saludar a la señora o señorita María Jara Quemada, pero yo quisiera hacer un par de consultas con respecto a lo que significa no solo el tema de las fundaciones en el último tiempo, sino que también lo que ocurre con los recursos municipales, porque siguen siendo fondos públicos. Está bien, lo estableció ella en su presentación, de que existe, está regulado a través de las compras públicas. Pero todos estamos conscientes de que hay ciertas irregularidades que se han seguido cometiendo. De hecho, hubo un reportaje en Canal 13 hace un par de semanas atrás en la comuna de Peñaflor, donde se visibilizó una situación, ¿no es cierto?, que dicen que ya está en la fiscalía y que tiene que ver cómo un proveedor se repite durante muchos años, donde hay un trato directo y que tiene que ver mayoritariamente con temas relacionados con eventos o productora de eventos. ¿Por qué planteo esto, presidenta? Porque si esto llega a la fiscalía, porque seguramente hubo un informe de la Contraloría previamente, tal vez. Me gustaría saber si si existe alguna iniciativa también con respecto a ir recogiendo estos antecedentes que están hoy día a través del periodismo investigativo y que permite también, tal vez, recordar que no solo ocurre en esa comuna, tal vez en muchas otras comunas está sucediendo y hay que tomar medidas al respecto. Y lo segundo es con respecto al rol fiscalizador que tienen los consejos regionales y los consejos municipales. Si hay alguna propuesta también al respecto. Eso, presidenta, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Cosme. Estamos entonces con las preguntas. Vamos a dar paso para que también nos puedan responder. Tiene usted la palabra, señora María Jara Quemada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, respecto a lo que usted señalaba, nosotros efectivamente, o sea, de hecho, la verdad es que nos parece que el monto de 7.000 UTM para uso discrecional y sin pasar por el Consejo Regional es altísimo. O sea, es un monto muy, muy alto. Y nosotros, claro, pensábamos que en verdad no debiera haber ningún monto que no pase por autorización del Consejo Regional. Pero dábamos la opción de dejar un monto que nos pareciera razonable, que fueran de 500 UTM, entendiendo que a veces se requiere de tomar decisiones ágiles, cierta eficacia, cierta eficiencia. Especialmente estamos pensando, por ejemplo, en momentos de urgencia, como los que vivimos recientemente con las lluvias. Todo indica que la semana próxima va a llover también mucho.
pero que siempre al menos el resguardo estuviera de entregar la información a los consejos regionales. O sea, lo que no puede pasar es que consejero y consejera se enteren por la prensa de cierto tipo de decisiones que nosotros creemos que debieran estar informados, porque además, al tener esa información, y eso mismo también lo conecto con la pregunta del diputado Mellado sobre el rol de los consejos comunales, al tener esta información pueden ejercer mucho más su labor fiscalizadora y de control también. Si en el fondo los consejos regionales y consejos comunales están previstos también como un contrapeso a la figura de ejecutiva subnacional. Entonces, por eso creemos que es importante que al menos cuenten con la información. Eso es lo mínimo, pero si el Consejo, o sea, el Congreso, esta Cámara, estuviera por eliminar, que reducir esos 7.000 UTM a cero, yo y nosotros en general, la discusión que tuvimos es que estaríamos de acuerdo. Creemos que tiene que reducirse bastante y al menos haber información, pero si se reduce a cero y que todo tenga que pasar por el Consejo Regional, nosotros nos parece adecuada esa decisión. Respecto del rol del Ministerio de Hacienda en general, nosotros tuvimos bastantes reflexiones al respecto y creemos que como país quizás nos falta una mayor reflexión sobre lo que llamábamos la tercerización, sobre cuándo y por qué ciertos bienes y servicios públicos los proveen terceros, y también en el fondo que se separe y que haya mucha más claridad en las cuentas que mantiene el Ministerio de Hacienda, pero también en la información que se le da al Congreso de cuándo las instituciones privadas sin fines de lucro son las destinatarias finales de estos fondos. Pensemos en una junta de vecinos que está dedicada al deporte y que en el fondo ellos reciben la transferencia para mejorar su sede, por ejemplo, a cuando la institución la recibe como proveedor y que en el fondo los destinatarios finales son terceros. Muchas veces esa misma información tampoco se puede distinguir. Entonces, entender en el fondo cuándo realmente se requieren hacer estas transferencias. Uno empieza a revisar hoy en día mucha información y la verdad es que se cuestiona si es que esos servicios eran necesarios y por lo tanto era imprescindible que esos recursos públicos se gastaran en eso o se podrían haber utilizado en otro tipo de clasificaciones presupuestarias. Eso es un poco lo que uno se plantea. Entonces, yo creo que a veces efectivamente falta mayor información, falta también, a veces vemos que hay transferencias de capital que en teoría debería ser para inversiones y que muchas veces, como por el mismo caso de Democracia Viva, por ejemplo, y que muchas veces dentro de esos convenios hay otros servicios o otras actividades dentro de los convenios que son más bien de transferencia corriente, como diagnósticos, levantamiento de estudios, etcétera. Entonces, creemos que ahí se tiene que ser como mucho más purista, por así decirlo, en las clasificaciones que se hacen para determinar también y que pueda haber una fiscalización de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados de los actos de gobierno con información mucho más detallada y precisa. Entonces, efectivamente, nosotros ahí obviamente no es un rol que nos corresponde, que nos correspondía como comisión asesora, pero sí creemos que debería haber una mayor reflexión sobre la eficacia y eficiencia de esta transferencia de recursos públicos. Sobre la auditoría de gobierno, bueno, yo creo que el diputado Yarzo sabe mucho más de esta materia que yo, por su experiencia profesional, pero efectivamente es una reflexión que nosotros hacemos. Nosotros, bueno, en el informe, la página 76, hay algo que también nosotros queríamos proponer, hicimos la propuesta, es que hoy en día hay una resolución exenta del Ministerio de Justicia que determina auditorías externas obligatorias para las instituciones privadas sin fines de lucro, cuando tengan un patrimonio igual o superior a 4.000 millones de pesos, cual es muchísimo. Nosotros en Chile Transparente tenemos, pero muchos menos recursos que eso, y todos los años por nuestro estatuto hacemos auditorías externas, y hay varias auditoras grandes que le prestan este servicio con precios, por así decirlo, a sociedad civil. Entonces creemos que efectivamente esos montos tienen que reducirse. O sea, nosotros creemos que si haya una institución privada sin fines de lucro que recibe sobre, creo que le pusimos 2.000 UTM al año de recursos públicos, debiera efectivamente realizar auditoría sobre las 2.000 UTM anuales de fondos públicos, debiera realizar auditoría externa anuales de su estado financiero, debiera contar con códigos de ética o mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés, debiera contar con canales de denuncia de irregularidades. O sea, creemos que si se van a recibir fondos públicos, bueno, también se tiene que, por así decirlo, invertir internamente en tener gestión de riesgos para que garanticemos el buen uso de esos recursos. Entonces, ahí hay una medida que va dirigida al Ejecutivo, pero que tiene que ver con la auditoría externa de las propias instituciones privadas sin fines de lucro. Luego, sobre la auditoría más bien del Estado,
nosotros también creemos que en general hay un déficit de auditoría interna, tanto de los servicios públicos del gobierno central como los gobiernos regionales y municipios. No cuentan en general con sistemas de integridad real ni modelos de prevención de irregularidades o cumplimiento. Ustedes mismos han discutido un proyecto de ley de integridad municipal donde se hablaba de estos planes comunales de prevención de la corrupción. Y nos señalaba la misma auditora general de gobierno que muchas veces las personas que ejercen como auditores internos o en las unidades de control no necesariamente cuentan con un perfil adecuado al cargo. Y esto tiene que cambiar. O sea, es tan clave ese rol que tiene que contar con el perfil adecuado al cargo. No puede ser cualquier persona la que ejerza auditoría interna. Yo soy una persona que no está capacitada para realizar auditoría interna y no podría ser en el fondo que estuviera en alguno de esos cargos. Pero también que el Consejo de Auditoría Interna del gobierno debiera, bueno, teniendo mayor autonomía y mayores competencias, debiera efectivamente tener un rol mucho más coordinador y supervisor de esto. Quizás también se podría reportar a Contraloría, pero ahí obviamente hay un rol distinto. Yo creo que el de Contraloría generalmente, a pesar de que a veces hace auditoría, es un poquito más ex post que es ex ante. Yo creo que se puede fortalecer Contraloría, se puede determinar que se baje, por ejemplo, por sus resoluciones, que se baje los montos de toma de razón, pero a mi juicio, y esta es una opinión y una discusión que también tuvimos, yo creo que no es posible ni tampoco deseable que Contraloría esté encima de todos estos procesos. O sea, Contraloría en general se mira más como algo ex post. Yo creo que tenemos que reforzar la prevención a través de reforzar estos mecanismos de auditoría interna. En ese sentido, las propuestas que nosotros hicimos, además de este oficial de cumplimiento dentro de los órganos de administración del Estado, creíamos que efectivamente el CAI debía estar regulado por ley y que tuviera cierta autonomía el gobierno de turno para cumplir su rol y garantizar el profesionalismo, por ejemplo, con nombramiento vía ADP, está integrado por personas externas a la administración de turno que reciban dieta por sesión, que quienes ejercen el rol de auditoría interna a los servicios públicos cuenten con las competencias clave y la debida imparcialidad. Por eso creíamos que el nombramiento de auditores ministeriales se tiene que realizar sí o sí por concurso público con opinión del CAI y que cuenten con experiencia demostrable, que la remoción de estos auditores, de los auditores de servicio, debe ser con motivación suficiente, no porque hicieron la pega al final del día y para el jefe de servicio son una persona que en el fondo molesta, no porque tiene demasiada imparcialidad o autonomía, y para evitar la discrecionalidad en la remoción que pudieran representar situaciones de riesgo, posibles irregularidades que pudieran en el fondo ser oyendo al CAI y recurrir ante Contraloría, que los servicios deban tener matrices de riesgo adecuadas y ad hoc. O sea, no puede ser un copy-paste de servicios totalmente distintos y con riesgos totalmente distintos, como velar por la instalación de sistemas de integridad con capacitación y formación constante, especialmente para cargos clave y que manejan recursos públicos, y también utilizar herramientas que hoy en día ya existen. Muchas autoridades, funcionarios y funcionarias tienen que hacer declaración de interés y patrimonio, y Contraloría gestiona esa información. Pero lo que no puede ser es que internamente tú tengas esa información y no te levante alertas y no se puedan prevenir situaciones como las que hemos conocido de personas que participan en toma de decisiones respecto de entidades en las cuales participaron hace menos de un año. O sea, esa información está en la declaración de interés y patrimonio, entonces debiera utilizarse esa información para gestionar alerta interna. Eso respecto a esa materia. Sobre los gobiernos regionales que preguntan los diputados Kaiser, Becker, bueno, la verdad es que esto yo creo que es una discusión que se ha dado durante muchos años, y yo quizás mi opinión personal respecto de descentralización no es tan relevante, pero sí lo que es relevante es la discusión que tuvimos dentro de esta comisión, es que la descentralización no puede implicar falta de control. O sea, si nosotros descentralizamos tomas de decisiones, por ejemplo, y damos mayor autonomía presupuestaria, eso tiene que ir de la mano de los contrapesos y los controles internos y la transparencia adecuada. Fortalecer las unidades de control interno, por ejemplo, el rol de Contraloría, bueno, fortalecer las Contralorías regionales. Yo creo que eso también es relevante. Si nosotros vamos a fortalecer los gobiernos regionales, también tenemos que fortalecer las Contralorías regionales. Y eso implica no necesariamente más competencias, pero sí quizás más capacidad y más recursos. Yo creo que también hay que fortalecer la transparencia. Yo creo que hay que darle un mayor nivel e intensidad. Acá se hablaba de la ley de transparencia 3.0, mayor transparencia a el uso de estos recursos y que, por ejemplo, los y las destinatarias finales de las transferencias tuvieran más información y que por eso mismo ellos se convierten en los mejores cofiscalizadores. Porque cuando a mí me dicen que se le transfirió a tal institución privada sin fines de lucro para hacer algo acá en mi barrio y yo miro para afuera y veo que no hay nada,
soy la mejor fiscalizadora de todas, mucho mejor que Contraloría probablemente. Entonces yo creo que es muy importante no solo disminuir la discrecionalidad, pero también aumentar las capacidades internas de control y también la transparencia de esta información, porque yo creo que eso efectivamente son los mejores desincentivos para la corrupción, que del todo nunca se puede evitar, pero sí podemos hacer la pega bastante más difícil a aquellos quienes están disponibles a infringir la normativa. Eso en general son las propuestas que nosotros hicimos y creo que ahí abarqué todo. Muy bien. Muchas gracias por el trabajo, gracias también por responder las preguntas y vamos a estar atentos justamente por si requerimos algún apoyo en algunas materias, profundizar. Así que totalmente abiertos también a recibir el informe. Nosotros tenemos el general, pero usted ha hablado de un documento mucho más extenso. También se agradecería que lo pueda remitir a esta comisión. Bueno, ahí usted verá si nos manda las actas y otras cosas para que nuestros equipos también puedan revisarlo. Así que eso, muchas gracias en nombre de los diputados y diputadas de esta comisión. Agradecemos a usted y a la comisión. Muchas gracias. Gracias, presidente, que totalmente a disposición de lo que requiera la comisión. Gracias a usted. Muy bien, diputados y diputadas, nos retrasamos un poquitito con el subsecretario, ya, pero ya está acá. Así que vamos a entrar de fondo. Antes de, si es que les parece, tenemos un proyecto muy breve de fácil despacho, que es un proyecto de ley en primer trámite constitucional reglamentario de origen en moción de la diputada Barchesi, ¿cierto? De los diputados Kaiser, Víctor Pino, Renzo Trisotti. Aquí había uno igual que había presentado el diputado Calixto, pero que no alcanzó a llegar a esta comisión, ¿ya? Y que firmamos nosotros, ¿ya? Pero con el afán de, si les parece, no demorar, lo despachamos, ya que algo es para la señora María. Se está repartiendo. ¿Lo tiene cada uno? Ya. Sí. ¿Les parece? Si quiere haga una referencia breve de la comuna y de dónde. Presidenta, se trata de una moción cuyo autor acaba de mencionar la presidenta de la comisión. El proyecto tiene el título Rehabilita la nacionalidad chilena doña María Alexandra Schlotter Juneman. Es una persona, una chilena, nacida en Viña del Mar, pertenece a un instituto religioso. Por favor, al tiro. Sí, no. Sí, ¿les parece? Entonces, ya lo conocemos, lo tienen. ¿Le parece por unanimidad despacharlo? Muy bien. Muy bien, gracias, diputado. Ya. Entonces se aprueba. Diputado informante, ¿hay algún diputado que quiera ser informante de este proyecto? ¿O si seguimos la lista? ¿La lista? ¿La lista? Astudillo. ¿Quién? ¿A usted? Ya, pues, por eso. Ya. Ya, muy bien, diputado Trisotti, queda en menos uno. Ah, es broma. Diputado. Sí, también. ¿Viste? No, ya, ustedes se ponen de acuerdo. Ya, mientras está el diputado Renzo y después, gracias. Ya, seguimos. Entonces, subsecretario, usted está presente aquí por la discusión en particular de los siguientes proyectos de ley respondidos en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma. Mensaje de ley de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, boletín 15.940. ¿Ya? Y la otra moción 15.984, que también ve distintos cuerpos legales justamente para la constitución de comités de seguridad vecinal y rural y mecanismos de participación ciudadana en dicho comité. Tenemos plazo hasta el 7 de septiembre y nosotros ya votamos la idea en general de este proyecto. Escuchamos a muchos actores, muchos alcaldes, alcaldesas, asociaciones y organismos. Así que ya le vamos a dar la palabra y vamos a empezar ya a votar. Perdón. Sí, perdón, ya. Está muy rápido. Sí, tiene usted la palabra y ahí vamos, fijamos el procedimiento. Valoro el entusiasmo necesario porque esta es una ley muy importante, presidenta. Así que agradecerle, diputados, diputadas, particularmente mencionar tres cosas. Una, que estamos estableciendo un grupo de trabajo. Hay una primera reunión convocada esta semana con los asesores y asesoras de ustedes. Los hemos invitado a todos para ir definiendo un poco en cómo avanzamos en conjunto. Lo mismo hemos hecho con los diferentes municipios que han presentado acá en esta comisión. De hecho, el día viernes, si no me equivoco, tenemos la reunión con asesores y asesoras de alcaldes y alcaldesas.
Entonces, lo que nosotros ahora nos importa, y es lo que hemos comentado con muchos de ustedes, es que definamos el plazo de indicaciones para que podamos recibir las distintas indicaciones que me imagino que pueden ser presentadas por parte ya sea de miembros de esta comisión o no, y al menos desde nuestro punto de vista como ejecutivo nos gustaría que ese periodo fuese dentro de lo razonable, dentro de lo que permitiera hacer y llevar este proceso adelante liderado por esta comisión lo más acotado posible para que podamos avanzar. Eso no significa un plazo particular. Nosotros hemos sondeado y creemos que por lo menos hay tiempos como por ejemplo las próximas 3 semanas y después ya de la semana distrital poder venir allá a discutir las indicaciones. Nos parecería, al menos desde nuestro punto de vista, respetando que las decisiones de esta comisión y de ustedes, algo razonable para avanzar, Presidenta. Sí, eso podría ser también una buena petición. No están pidiendo ya aire acondicionado. No, ahora sobre el punto, señora Presidenta. A mí me gustaría solicitarle al subsecretario que estas conversaciones sean efectivamente abiertas en el resultado. Pues nosotros hemos hecho, o yo he hecho la experiencia de que muchas veces tenemos las reuniones técnicas y viene el gobierno y nos dice qué es lo que quiere, nosotros le representamos cuáles son nuestras aprensiones, o cuáles son la forma, también son discusiones técnicas, ¿no? De cómo creemos que se puede resolver el problema de mejor manera. Y al final el resultado es exactamente lo que tenía el gobierno desde el principio. Y sobre esa base no voy a concurrir. Entonces discutimos aquí. Si efectivamente lo que van a hacer es decir, no, es que conversamos, pero al final el resultado es solamente lo que tenía el gobierno, entonces ahorrémonos el tiempo. Y lo discutimos aquí. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Alguna otra palabra sobre el tema? ¿No hay? Sí, por Dios. Bueno, efectivamente, diputado, no le puedo garantizar que las decisiones o las propuestas que usted haga sean las que se tomen de acuerdo, y tampoco le puedo garantizar que lleguemos a un 100% de acuerdo. Yo tengo una experiencia muy distinta a la que usted plantea en la tramitación de distintas leyes, sea en la Cámara como en el Senado, donde hemos avanzado bastante con los asesores. Se han avanzado en bloques de indicaciones que han permitido tramitaciones rápidas y expeditas para responder la urgencia ciudadana de que avancemos en la agenda legislativa en seguridad. Y creo que lo único que yo puedo garantizarle es la disposición del Ejecutivo a que nos sentemos a conversar y en lo que estamos de acuerdo votemos, y lo que no, o sea, avancemos, y lo que no estamos de acuerdo se someterá a votación en la comisión, y yo creo que es por supuesto seguir con el conducto regular, y creo que el objetivo es llegar a la máxima cantidad de acuerdos posible para que esto pueda avanzar con celeridad, pero por sobre todo, más allá de los acuerdos con esta comisión, a nosotros nos parece relevante recoger lo que fue planteado por los invitados a esta comisión y poder presentarlo. Así que por intermedio suyo, Presidenta, solamente reiterar la disposición del Ejecutivo a que tengamos estas conversaciones y podamos llegar al máximo de acuerdos posibles, y lo que no hay acuerdo, someterlo a votación, y aquí la soberanía de votación, ¿no es cierto?, de esta comisión definirá qué es lo que se aprueba y qué es lo que se rechaza. Muy bien. Habría que fijar el plazo de indicaciones, porque ¿qué pasa siempre? Nosotros generamos indicaciones y después el Ejecutivo quizás pudiéramos dejar indicaciones para los parlamentarios y después también abrir un espacio para que ustedes presenten otra. ¿Por qué? Porque para que tengan espacio de revisarla. Exacto. Y en una de esas ustedes pueden acompañar, patrocinar. Entonces quizás nosotros pudiéramos dejar un plazo más corto y ustedes para que empecemos, ¿sí? Y un adicional para ustedes para que las traten de internalizar, si les parece. Pues después llega el Ejecutivo con una, nosotros con otra, y al final cruzamos las visiones. Entonces, sin perjuicio que después tenemos la libertad para cambiar todo, ¿ya? Sí. Es más, nosotros ni siquiera tenemos claridad absoluta que queremos presentar indicaciones, porque queremos ver qué es lo que se presenta primero, y puede ser que al final simplemente optemos por patrocinar indicaciones de diputado o diputada. Así que no, en ese caso hasta podría ser más corto el plazo, pero si se requiere una semana más después del plazo de las diputadas y diputados, nosotros para presentar indicaciones, o simplemente informarle por medio suyo que estaríamos patrocinando alguna y no presentaríamos las propias. Mira, les sugiero un procedimiento. Ya nosotros tenemos algo de experiencia en esta comisión y hay un buen ánimo, pero eso no significa que vamos a aprobar cualquier cosa, porque nos han hecho muchas
aprensiones al proyecto, ¿ya? Y no es un proyecto fácil de partida porque los municipios no son los mismos. Y tenemos municipios como de Tirúa, a municipios como Las Condes, Lo Barnechea, que son muy dispares y por lo tanto también es distinto cómo se aborda. Y tenemos alcaldes que quieren asumir hoy día y otros que no quieren. Y el día de mañana hay otros alcaldes, entonces también tenemos que tener una mirada totalmente integral. Mi sugerencia es a la comisión que dejemos un par de semanas para presentar indicaciones, pero en ese tiempo también se puedan reunir nuestros asesores con ustedes, hacer un trabajo prelegislativo que revisen justamente lo que se entregó por parte de los expositores y luego tenemos plazo 2 semanas, ustedes las revisan y tienen un plazo más y nos ponemos a legislar a la semana tercera. ¿Les parece? ¿Ah? 2 semanas nosotros, ¿está bien? Coincide con porque el Ejecutivo pedía al menos de vuelta de la distrital. Entonces, ¿cuándo tenemos la distrital? Ya, espérame. Miremos aquí inmediatamente. Entonces, nosotros tendríamos hasta el día viernes 15, ya se pueden juntar antes, todavía no ingresamos a septiembre, tienen 2 semanas nuestro equipo con el gobierno, ¿ya? Y nosotros hasta el 15. Y el gobierno tiene el plazo para ingresar, si quiere, ya podemos empezar a votar incluso el día martes 19, o sea, al menos las generalidades. Esa es la distrital, perdón, el 26. Ahí tiene una semana completa, perdón, y el 26. Sí, y el 26 entramos a votar. Si tenemos acuerdo, podemos ir rápido, ¿les parece? Ya. Ok, entonces, porque yo podría cortarlo, pero el gobierno también quiere un poco más de tiempo para organizar estas materias. ¿Ya? Ya, muy bien, entonces ese es el acuerdo. Se toma el acuerdo. Se empieza a votar el 26. El 26, el martes 26 en tabla, ¿cierto? Ya, seguimos entonces con la tabla. No sé si no hay más palabras, ¿no? Por mi parte le agradezco que tenga una linda semana. Oiga, hay un temita más, un breve tema, que también el gobierno ingresó, que tiene que ver con seguridad en gobiernos regionales. Ese es un tema que usted también va a venir o quiere que invitemos a la ministra. ¿Cómo lo han definido como ejecutivo? O sea, cuando ustedes determinen, nosotros hasta ahora yo les haría una presentación en general del proyecto y después iniciaríamos el trabajo legislativo también. Cuando determinen la tabla, yo estaré presente para presentarlo. ¿Estas están ya en nuestra comisión? Sí, ¿Cierto? Y está con urgencia. Entonces tendríamos que incorporarlo para el próximo martes, ¿ya? Para que vengan a exponer ese proyecto, ¿ya? Nosotros mientras vamos a seguir con Sí, sí. Ya, eso sería entonces. Ahí vemos el de gobierno, por lo menos la exposición. Gracias. Ya, nos queda un tercer punto de la tabla, continuar con la discusión y votación en particular de los siguientes proyectos refundidos que rigen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de simple y que modifica los distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Boletín 14.594 y el 15.523. ¿Ya? El vencimiento el 1 de septiembre, estamos un poco atrasados, pero Respecto a eso, se puso el ministro. sí, aquí se expuso el ministro, lo dijimos al inicio. Así que, pero está Valeria con nosotros, no sé si hay algo que podamos ir despachando o hay sugerencias de ustedes de posponer a las conclusiones que debía llegar esta comisión. ¿Les parece avanzamos? ¿Sí? Ahí sí que hay unanimidad para avanzar, ¿les parece? Avancemos media hora, ¿ya? Listo. Sí. Los comparados los estamos entregando. Acompáñanos nomás los asesores. Sí, ya al ministro lo hemos tenido en todas las reuniones, así que por hoy día lo vamos a expulsar. Solo por hoy día. Sí. Tiene usted la palabra, Valeria.
¿Ya? Ya, señor secretario. Sí, que, si le parece, antes ¿Mm? de continuar la discusión y votación en particular, recordarles que en la cuenta de hoy día de la comisión está la respuesta de la Corte Suprema a la consulta que correspondía hacerle de acuerdo a la Constitución y formuló varias observaciones respecto del texto ya aprobado por esta comisión sobre el artículo 29 bis, que se incorporó en virtud de una indicación del Ejecutivo, que se trata de la sanción de destitución del director de la unidad de control por decisión de la Contraloría, decisión que es apelable ante la Corte Suprema. Y Ujú. respecto de ese párrafo del artículo 29 bis, la Corte Suprema formuló varias observaciones que en el fondo pide reformular ese inciso del Bien. artículo ¿Quién 29 bis. recurrió para saber? ¿Quién recurrió? No, se solicitó la opinión de la Corte Con Suprema. comisión le hicimos un minuto. Sí, porque Ah. correspondía de acuerdo a la Constitución Ya, política. perfecto. Entonces, no sé si el Ejecutivo que está Transmítalo. presente tomar nota de esas observaciones, Pero sí, leerlas. pero puede, ¿es muy largo? No, le puedo hacer Leámoslo un para que quede brevísimo registro en resumen. la comisión, En porque primer lugar, nosotros dice que queremos es cumplir. impropio denominar apelación a este procedimiento de impugnación de la decisión de la Contraloría, por cuanto corresponde a un contencioso administrativo especial y su denominación es reclamo de legalidad. Pide también solicitar la revisión del máximo tribunal como el competente para conocer esta acción en única instancia. Y por último, dice que una indicación como la propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Comisión debería ser parte del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y no de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como quedó consagrado. Eso es. Ujú. Bueno, dejamos entonces para que el Ejecutivo lo pueda analizar. Nosotros estamos disponibles, creo yo, como comisión para corregir esto de manera que esto después no vaya a un trámite constitucional y quedemos mal como comisión, independiente de que es una indicación que el gobierno presentó a propuesta también nuestra en su minuto, ¿ya? Así que estamos disponibles a revisar si hay que corregir, ¿ya? Para que ustedes lo puedan evaluar, pero que nos traigan una propuesta y nos den alguna respuesta al oficio que llegó, ¿ya? Seguimos entonces. Sí, presidente, en la sesión pasada quedó pendiente una indicación del diputado presidente Miguel Becker para incorporar un párrafo segundo a la nueva letra O del artículo 79. Tengo entendido que el Ejecutivo iba a traer una propuesta en la materia o estudiarla al menos luego del debate que hubo en esa sesión. Valeria. Muchas gracias, presidenta. Bueno, respecto del tema que quedó pendiente, un poco como para refrescar la memoria al respecto, estaba en discusión si es que las auditorías externas debían ser obligatorias, si debía considerarse un cierto número de años del cual debía necesariamente hacerse una auditoría. Nosotros no trajimos una propuesta de indicaciones, pero sí algunos antecedentes que logramos recabar para que los diputados lo puedan tener a la vista y de acuerdo a lo que se discuta, nosotros poder proponer alguna solución que genere consenso a la comisión. Sobre esto, analizamos auditorías externas y los montos que éstas generan en las municipalidades entre los años 2016 a 2023 y encontramos que el promedio de lo que cuesta una auditoría externa varía dependiendo también del tamaño de la municipalidad. Cuando estamos frente a municipalidades grandes, es decir, que tienen por sobre 60.000 habitantes, una auditoría externa cuesta en promedio 25, ¿esto es 1.000 millones? 26 millones de pesos. Si es mediana, es decir, una municipalidad con más de 20.000 habitantes, pero menos de 60.000, en promedio cuesta 17 millones. Y si es una municipalidad pequeña, puede en promedio costar 11 millones. Estos montos, si bien parecen ser más o menos estándar, representan porcentajes muy distintos del presupuesto municipal en cada uno de estos tipos de municipalidades. Cuando estamos en una municipalidad grande, esto puede representar menos del 1% del presupuesto,
pero en municipalidades pequeñas, o sea, perdón, en una grande como Vitacura, por ejemplo, esto es el 0,006% del presupuesto, mientras en una municipalidad pequeña como Gualañé puede llegar a ser el 0,2% del presupuesto. O sea, todo pareciera indicar que si bien no son montos estratosféricos o que puedan en el fondo embargar o afectar de manera desproporcionada los presupuestos municipales, la manera en que lo afectan sí varía mucho de una municipalidad muy pequeña versus una grande. Estos antecedentes como para que los diputados y diputadas lo tengan en consideración y de acuerdo a lo que en el fondo se discuta, nosotros poder recogerlo en alguna propuesta para la próxima sesión. Eso, diputada, muchas gracias. Muy bien, diputado Kaiser, diputado Becker. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que ese problema se soluciona haciendo que la auditoría sea bianual, un 0,1% del presupuesto anualizado. No es un monto demasiado alto para tener niveles de control sobre el presupuesto que impidan el malgasto o ¿cómo se dice esto? La malversación de recursos de la municipalidad. 0,1% en la práctica es el equivalente a 40 o 50 pesos por habitante mensual, no más, siendo que los montos de inversión son muchísimo más altos en las municipalidades. Yo personalmente creo que es un monto absolutamente defendible, incluso en pequeñas municipalidades, siendo que las grandes ya pasa a ser irrelevante. En comparación con lo que pueden ser los montos dilapidados, una municipalidad grande, usted me decía, eran 25 millones de pesos, si no me equivoco, una auditoría, eso, 26 millones de pesos, nosotros sabemos que ahí hay miles de millones de pesos que han desaparecido en los últimos años, por año. ¿Y por qué? Porque resulta de que las auditorías no se realizan. A mí me parece que es la mejor inversión de la que yo he escuchado en mucho tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputado Becker. Gracias, presidenta. En mi opinión, creo que las cifras están equivocadas, las entregadas recién por la señorita Valeria Luibert, porque nosotros cuando hacíamos la Municipalidad de Temuco una auditoría muy parcial, eran cerca de 35, 40 millones de pesos, considerando la envergadura de la actividad de un municipio como el de Temuco. Pero en mi opinión, las auditorías deberán ser anuales, los municipios con cierta cantidad de recursos, y eso se puede ver a través de la página con presupuesto, las harán con sus propios recursos, y Gualañé lo hará con recursos subdere, pero en forma anual, y en el fondo estas auditorías tienen que tener la facilidad de que los centros de gravedad tienen que ser distintos cada año, o elegidos por el director de control o por la propia Contraloría, que le indique en un momento determinado ya. Ahora, por ejemplo, pagos desarrollados a proveedores, revisión de la totalidad de las remuneraciones del personal, de manera que no sea algo que vayan preparando durante el año para llegar a la auditoría al final y decir salimos bien parados por lo que nos pidieron en enero y que lo estamos haciendo ahora en diciembre, sino que tienen que ser en forma aleatoria la petición de hacia dónde va la auditoría, de manera tal de que no haya una preparación para la misma, y en ese sentido creo que es bueno. Ahora, insisto, que no tengo tanta experiencia en esto, pero la primera persona que llamé cuando llegué al municipio de Temuco fue el director de control de Temuco, Octavio Concha, que no es de mi partido, y que de hecho lo ratifiqué como director de control, aún está como director de control, creo que ha hecho un buen trabajo, y lo único que le pedí era, gestionar sin sorpresa. Bueno, me dijo, es difícil en una institución donde somos casi 7.000, gestionar sin sorpresa, pero mi petición también era que hacer auditorías en forma permanente de manera de corregir los rumbos, y esto creo que lo mencioné en una reunión anterior de la comisión, y yo creo que es importante tener estas auditorías y que las personas sepan que puede ser que al final de año les llegue
una auditoría total de los recursos que ellos recibieron, o una auditoría total de los pagos o las órdenes de compra o las licitaciones que hicieron, de manera que esto tiene que ser así, es decir, la gente tiene que estar sabiendo que va a ser fiscalizada y controlada, porque si no se producen estos desbandes de personas que se creen propietarias de las instituciones y comienzan a hacer lo que quieren. Es decir, esto podría haber sido secreta la reunión mejor para no ventilar los trapitos sucios, pero la verdad es que llega a haber vergüenza lo que ha ocurrido con la municipalidad de Vitacura, con Raúl Torrealba, de verdad, porque lo conocí muchísimo a Raúl, no entiendo por qué ocurrió eso, pero está en la cárcel. Pero yo espero también que se vayan a la cárcel todos los que están detrás de Democracia Viva, que yo espero que no sea la cárcel para uno y no cárcel para otro. Entonces, porque el mensaje es muy bueno. Mire, si usted mete las manos, se va a la cárcel. Bueno, en otros países, Singapur, hace 20 años atrás, le dijo, si ustedes meten las manos, muere. O le cortamos una mano. Entonces, claro, es una medida extrema. Pero hoy día no hay corrupción. Entonces, el mensaje tiene que ser, si usted mete las manos, se va a la cárcel. Por poco monto, por mucho monto, igual se va a la cárcel. De esa manera, las personas empiezan a actuar en forma correcta, porque lo que ocurrió con Democracia Viva, llegan dos personas, hacen una fundación, y esta fundación, los mismos, parte de la fundación, el novio, el pololo, el amigo, le entrega las platas del otro lado. Realmente es una vergüenza esto, explicarlo a las personas que están fuera de este sistema, realmente es una situación muy compleja. Entonces, yo pediría que se mantengan anualmente las auditorías, que sean aleatorias en cuanto a los lugares donde se va a hacer la auditoría, y si el municipio no tiene los recursos, Subdere los tiene, porque Subdere tiene recursos y muchas veces también para lapidarlo en cosas que no tienen ningún sentido para la comunidad. Pero esto sí tiene sentido para la comunidad, que sepa que su municipio están haciendo las cosas bien y que los recursos están siendo bien empleados. Eso sí tiene sentido para la comunidad, que paga su patente, que paga sus cosas y quiere saber que los recursos se estén entregando como corresponde a los lugares donde corresponden, en beneficio de la gente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. En la línea de lo que estaba diciendo el diputado Becker, tendríamos que complementar un poco su indicación, estimado colega, por su intermedio, señora Presidenta, en razón de introducir el elemento de aleatoriedad y del sector y de sectores de la municipalidad o de ámbitos de la municipalidad que deben ser fiscalizados. Yo propondría incluso que fuese no la municipalidad misma la que determinase qué sector lo hace, sino que la Contraloría todos los años decidiese qué sector de cada municipalidad tiene que ser fiscalizado, en lo posible sectores distintos en cada una de las municipalidades, para que no se produzca lo que decía el colega Becker, por su intermedio, señora Presidenta, de que las municipalidades puedan preparar el sector que va a ser fiscalizado. En ese sentido, quizás tengamos que complementar un poco su indicación, estimado colega, por su intermedio, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Valeria. Muchas gracias, Presidenta, y a los diputados también por su intermedio. Las observaciones, dado que todavía veo que hay algunas cosas que se podrían pulir, y para nosotros es importante también poder conversar esta indicación con las personas de la Subdere, que en el fondo tendrían algo también que decir al respecto. Le proponemos, Presidenta, que nosotros recogemos las observaciones que plantearon acá, hacemos una propuesta para la siguiente sesión y la revisamos antes con los asesores, de manera de poder llegar a la siguiente sesión ya recogiendo estas observaciones. Muy bien, entonces está la voluntad de revisar estas sugerencias que se han planteado y que traerían una propuesta. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. ¿Seguimos entonces? ¿Señor secretario? Bien, entonces dejamos esta indicación Pendiente. Queda pendiente entonces el nuevo párrafo de la letra O del artículo 79. La siguiente indicación no está en el comparado porque se presentó después, está en la hoja que se les distribuyó la semana pasada o antepasada.
también es del diputado don Miguel Beckett, y es para incorporar el siguiente artículo 80 bis, también en la ley de municipalidades. El Consejo dispondrá al menos anualmente la auditoría de las inversiones realizadas de conformidad a las políticas de inversión de recursos municipales y de las actividades empresariales que desarrolla conforme al artículo 11 de esta ley. Sí, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que cae en la misma lógica de la indicación que estábamos viendo. Es decir, que antes de decidir sobre esta indicación deberíamos esperar a lo que plantee el Ejecutivo. Diputado Beckett. Sí, muy breve. Que tenemos preparado aquí una fundamentación a propósito este es el 80 bis, ¿no es cierto? Que dice que el objetivo de la indicación es precisamente dar mayores facultades al Consejo para fiscalizar la labor del alcalde y así eliminar toda oportunidad para mal utilizar los recursos públicos, dadas las facultades estipuladas para las municipalidades de desarrollar actividades empresariales. Aquí hay un tema, que los concejales tienen la facultad para llegar hasta el director de control y el director jurídico sin necesidad de solicitar un acuerdo del total del consejo, sino que un concejal en forma individual puede llegar hasta esos dos directores y pedir y exigir la información que corresponde para poder ejercer su labor. Lamentablemente muchas veces los concejales no están ejerciendo esta labor y por lo que vemos menos a nivel de los consejeros regionales, pero lo importante sería que esto también pase a ser una obligación y que sean, como ya está estipulado en parte en la ley, no sé a partir de hace cuántos años atrás, en que los concejales también son copartícipes de las decisiones que sean mal empleadas y que también tengan que responder con su propio patrimonio de de lo que se pueda haber ocurrido en la municipio mientras él estaba como concejal. Gracias, presidente. Gracias, Valeria. Sí. Efectivamente, la materia está muy estrechamente relacionada con lo mismo que quedó pendiente para propuesta de redacción. Entonces, nosotros propondríamos que quedara también en el fondo de la mano esto con lo anterior. Ya, entonces, ¿qué dejamos pendiente también? Ya. Señor secretario, ¿seguimos? Perdón, diputado Case. Sí, solamente plantear que supongo que nosotros podríamos también proponer las indicaciones complementarias para lograr el objetivo que creo que nos hemos planteado todos para comparar después los planteamientos de tanto el Ejecutivo como los parlamentarios. ¿No? Perfecto. Ok, muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Presidenta, entonces Seguimos. pasamos a la página 33 del comparado. El otro párrafo de la letra O, que empieza con la facultad, había sido ya aprobado en la sesión anterior. De manera que les corresponde analizar a continuación el numeral 10 del artículo primero del proyecto, que modifica el artículo 82 de la ley, y empieza con el encabezamiento que el pronunciamiento del Consejo sobre las materias consignadas en la letra B. El artículo 69 se realizará de la siguiente manera. Hay una indicación del Ejecutivo con el número 17 para modificar el numeral 10 del siguiente sentido. Y aquí en la página 34 hay dos indicaciones. En la columna central está la propuesta original de la letra C, que propone agregar un literal C. Luego está la indicación del Ejecutivo, que tiene dos numerales, y hay una indicación también del diputado Beckett para reemplazar la letra C de este numeral. Sí, presidenta. Este numeral, esta indicación lo que hace es adecuar el nombre del plan, que como ya la comisión acordó, se va a llamar Plan de Integridad Municipal. Eso es el literal A, y el literal B suprime la letra C del proyecto, en el fondo porque el proyecto lo que hace es crear una regla especial de consecuencia
en el fondo, ¿qué pasa, qué sucede si es que el Consejo no da la aprobación al plan? Y acá lo que el Ejecutivo está proponiendo es que si se rechazara, se aplique la regla general que ocurre con todos los planes del municipio, es decir, se entiende vigente el Plan Municipal de Prevención de la Corrupción, que ahí debería ser de integridad municipal, anterior. Y esa en el fondo es la regla general que regiría. Muy bien. Ya, señor secretario. Sí, diputado Becker. Sí, muy breve, Presidenta. Entiendo que esto es el numeral 10, artículo primero del proyecto. ¿Es así, secretario? Así es. En la letra C. Aquí tengo una fundamentación que hemos desarrollado junto con el equipo. El objetivo de esta indicación es establecer un plazo previo para el conocimiento del plan del fortalecimiento de integridad municipal, lo que daría aún mayor fuerza a este, dado la contemplación de tiempos para su conocimiento de eventuales mejoras, además de dejar fuera la posibilidad de mantener un plan vigente anterior, dejar sin herramientas al municipio sobre un tema realmente relevante. Esto también, bueno, ya lo hemos comentado en extenso, y que el plan deba estar en forma permanente, de alguna forma vigente, para que pueda ser argumentado por parte de los concejales para poder desarrollar sus funciones de fiscalización. Ya, diputado Kaiser. A ver si entiendo bien. En el caso de que se rechace el plan, queda vigente el plan anterior. Eso es correcto. O en su defecto tienen que seguir negociando hasta el momento de aprobar el nuevo plan. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Ya. Sí, por favor. Sí, que la regla general que contempla la ley orgánica es que en aquellos casos en que el Consejo no aprueba un plan, rige el anterior. En el fondo esta sería esa misma regla y no una sui generis en el fondo para este plan, sino que operaría la regla general. ¿Tiene la palabra? Ya. Entonces, ¿seguimos? Sí, correspondería entonces, primero, presidente, que la comisión se pronuncie sobre la indicación del diputado Miguel Becker, que sustituye la letra C íntegramente, y dependiendo del resultado de esa votación, seguir adelante con el resto de esa letra. Ya. Entonces, ¿se le parece? Se somete a votación la indicación de don Miguel Becker. ¿sí? Sometamos a votación. Diputada, ¿tomamos la votación? Diputada Astudillo. A favor. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Berger. A favor, señor secretario. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor subsecretario. Señor secretario. Diputado Cosma Mellado. A favor. Diputada Javiera Morales. A favor, secretario. Gracias. Diputada Musante. Gracias. Diputado Orsini. Gracias. Diputado Oyarzo. No está. Diputado Oyarzo. Diputada Tello. A favor, secretario. Gracias. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor. Gracias. Bueno, por unanimidad. Entonces, la otra sí. Entonces, se aprueba por unanimidad.
Sigamos. Entonces se Nos queda entiende un- rechazado el texto de la columna central y las indicaciones del Ejecutivo. ¿Hay algo más que sea de fácil? Sí, diputado. Presidenta, con su venia, quiero agregar algo que de hecho estoy en contacto aquí con don Octavio Concha, que es el director de control de la Municipalidad de Temuco, que le solicitaba que me diera algunos tips en relación a un tema que desarrollamos en algún momento, que no todos los municipios lo tienen, que se llaman las matrices de riesgo. Ujú, Sí, sí. las matrices de riesgo, en que en general es una herramienta para evaluar las probabilidades de gravedad del riesgo en los procesos. Permite priorizar los programas de revisión y auditoría, que en el fondo esto, claro, porque hay actividades donde el riesgo es bastante bajo, entonces no hay que perder energía en esos casos, digamos. Se prioriza aquello con mayor exposición al riesgo, donde se puede generar más impacto en la comunidad, a lo que tienen más recursos económicos involucrados. Es de obviedad, al parecer, esto claro, pero si no se tiene la ruta, el objetivo de trabajo, a veces se puede perder tiempo por parte de la unidad de control interno o la Contraloría en aspectos que no tienen mucha relevancia. Entonces, estas matrices de riesgo que nosotros generamos con un equipo de ex empleados de la Contraloría, nos permitió tener una herramienta potente que nos dio ciertas certezas en cuanto al trabajo que ahí desarrollamos. Y en ese sentido creo, a casi 3 años de haber salido del municipio, creo tener toda la tranquilidad del mundo para haber hecho una buena labor en este aspecto, digamos. Entonces, creo que una buena forma también que, por ejemplo, pudiéramos incorporar en alguna parte de esto, y ahí nuestro secretario podrá colaborarnos, apoyarnos, en que sea obligatorio también para los municipios de Chile, para todos, desde Vitacura a Gualañé, tener una matriz de riesgo y que pueda entonces dar luces de qué es lo que hay que fiscalizar, qué es lo que hay que controlar para poder no perder el tiempo y tener mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, también para fiscalizar y controlar. Gracias, presidente. Ujú. Sí, me gustaría, antes de darle la palabra, me preocupa que podamos dejar temas que son que yo comparto en el fondo, ¿ya? Pero que tienen que ver con control de gestión, control ex ante, control ex post, y que pueden ser instrumentos distintos, como matriz de riesgo, el día de mañana puede ser el tipo de semáforo, ¿cierto? Que también se utiliza para advertir ciertas cosas. Entonces, no sé ahí si el Ejecutivo nos puede ayudar con un paraguas un poquitito más amplio, para que en el fondo no, quedando desactualizada tal estrategia de control, el día de mañana no se puede aplicar, por ejemplo. Valeria. Sí, presidenta, justamente esta preocupación que plantea el diputado está recogido en el plan de integridad que deberán tener los municipios, es decir, la creación de una matriz de riesgo, contar con canales de denuncia, etcétera, todo eso va a tener que estar desarrollado con detalle en el plan de integridad. Entonces ahí es el instrumento donde se va a recoger esta matriz. ¿Y el reglamento también lo incorpora? ¿Un reglamento? La mayoría de los documentos que nos presenta el Ejecutivo después tienen la implementación de un reglamento, y me imagino que esta ley también, ¿o no? En este caso, como son las municipalidades las que van a tener que implementarlo, no hay un reglamento propiamente tal, pero sí hay una norma transitoria que establece que en el fondo las Expres, en colaboración con la Subdere, van a prestar apoyo a los municipios para la implementación o la echada a andar, por así decirlo, de los planes de integridad. Sí. Para eso nosotros estamos trabajando con el PNUD en un proyecto de manera de poder contar con ciertos insumos que faciliten a los municipios poder echar a andar esto y poder tener las competencias necesarias para desarrollar las matrices de riesgo y todos los instrumentos que debe llevar un plan. Ujú. Mire, yo entendiendo perfectamente lo que plantea el diputado Becker y comparto, creo que nos gustaría que el Ejecutivo, que ya no podemos invitar más personas, pero que pueda ahondar o tener un zoom más en esta materia que nos dé respuesta. ¿Por qué? Porque también, ya lo decíamos, son distintos los municipios, las realidades, entonces lo que debería hacer es que el propio Estado, en este caso, ya sea vía Subdere o vía Interior, vía DIPRES también pudiera ser, porque yo ya vengo diciendo hace rato que el Ministerio de Hacienda tiene que controlar mucho más las platas, los recursos, pero en este caso no corresponde, pero creo que también hay que ver de manera de tener
incluso, por ejemplo, cada municipio va a tener una matriz distinta, entonces el gobierno debería entregarles una plataforma de manera que también pueda ser auditada por Contraloría, lo dijimos dentro de las 8 áreas. Entonces hay que tener instrumentos más uniformes para proporcionárselo a los municipios, porque esa discrecionalidad, un alcalde hace lo que quiere, contrata una empresa y puede costarle 20 millones de pesos, y contrata lo mismo a otra y paga 200 millones de pesos. Ya, entonces lo que yo quiero decir es que tenemos que tratar de uniformar desde el Estado los instrumentos de control de gestión. Así se habló del SIGFE, se habló del Fénix y tantos proyectos, pero que en el fondo hoy día lo que sí tenemos claro es que está Chile Compra, que está las plataformas, ¿cierto?, digitales que son únicas. Yo creo que hay que ir avanzando hacia allá en materia también de auditorías. Ya lo dejo ahí para que podamos darle una vuelta, porque si no después se presta la discrecionalidad, a la liviandad en algunos casos y en fin, entonces no tenemos una línea rectora. Ya lo dejo. Yo creo que cumplimos el horario a las 5 de la tarde, hemos hecho todos los puntos de la tabla, los 4 puntos, así que desde ya valorar el trabajo de la comisión y si les parece dejamos pendiente, Valeria, al Ejecutivo para seguir tramitando este proyecto. ¿Ya? En nombre de Dios, entonces esta sesión se levanta.